Desolación, por Gabriela Mistral. Con 33 años, la poeta Nobel chilena publicó en Nueva York el libro con el cual empezaría su prestigio. La naturaleza, los niños, la vida, la muerte y lo religioso se hacen presentes en esta obra. Aquí la analizamos y publicamos algunos de sus poemas. La Nueva York de 1922 fue la primera en leer el poemario Desolación, considerada la primera obra maestra de Gabriela Mistral, la cual nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957. Entonces, la profesora y poeta chilena tenía 33 años, pero la mayoría de sus versos los había escrito 10 años antes. Lo editó el Instituto de las Españas y un año después salió en Chile. Luego vendrían poemarios esenciales tales como Ternura, Tala y Lagar. 23 años después de Desolación, en 1945, Gabriela Mistral se convirtió en el primer escritor latinoamericano en ser distinguido con el Premio Nobel de Literatura, y el tercero en lengua española. El motivo por el que la Academia Sueca concedió el Nobel a Mistral fue por su poesía lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Desolación es el fluir natural del palpitar de los sentimientos de Gabriela Mistral, bautizada Lucía Godoy Alcayaga, ante situaciones, escenarios y pensamientos que ya serían los poemas capitales de su obra poética y que los refleja en los títulos de las secciones de este libro: Vida, Escuela, Infantiles, Dolor y Naturaleza. Esta primera edición incluye los sonetos de los muertos, con los que ganó en 1914 los Juegos Florales, que empiezan de esta manera. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de morirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el niño dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Los poemas de Desolación tienen como origen el dolor y las oscilaciones emocionales producidas por el suicidio de su enamorado, Romelio Ureta, quien se suicida no por ella, sino angustiado por unas deudas contraídas. Él le inspira los 3 sonetos de la muerte, escritos en alejandrinos con los que gana su primer lauro. Es la escritora postmodernista del dolor que la convierte, y ojalá que no me equivoque, en una expresionista a ojos pistas, y más aún en una tremendista a carta cabal, dijo Carlos Germán Belli. La gama de sensaciones de soledad, nostalgia, tristeza, incertidumbre y orfandad se sienten en sus versos. Más allá de las palabras y de las historias que narran, los poemas hablan de un estadio vital de descubrimiento de vida y muerte. La edición de Chile de Desolación sumó 2 apartados: prosa y prosas escolares y cuentos. Es a partir de este poemario cuando el nombre de Gabriela Mistral empezó a circular entre el mundo de los escritores y buenos lectores. En el prólogo de la edición de Estados Unidos se cuenta la historia de Desolación y cómo surgió. Y dice así: en febrero de 1921, uno de nuestros directores, don Federico de Onís, profesor de literatura española en la Universidad de Columbia, dio una de sus conferencias organizadas por el instituto y habló en ella de la poetisa chilena Gabriela Mistral. Este nombre, hoy glorioso, sonaba probablemente por primera vez en los oídos de la mayor parte de los numerosos asistentes, casi todos maestros y estudiantes de español, pero apenas fue conocida la admirable personalidad de la joven escritora y maestra chilena. A través de lo que el señor Onís dijo y de la lectura que hizo de algunas de sus obras,
puede decirse que Gabriela Mistral conquistó no solo la admiración, sino el cariño de todos, porque todos vieron en la escritora hispanoamericana no solo el gran valor literario, sino el gran valor moral. Los maestros de español, muchos de ellos mujeres también, se sintieron más vivamente impresionados que nadie al saber que la autora de aquellas poesías conmovedoras era además, y era sobre todo, una maestra como ellos. Su sentimiento de admiración y simpatía por Gabriela Mistral era doble. Nacidas por una parte de su amor al espíritu español, que hablaba con vigor y voz, nuevo en la poesía de una escritora de primer orden, y por otra del fondo de vocación profesional que les llevaba a sentir una hermandad profunda con la noble mujer que en el sur de América consagra su vida a un ideal magisterio ejemplar. Corrieron de mano en mano las pocas poesías de Gabriela Mistral que habían sido publicadas en periódicos y revistas, y la oración de la maestra fue rezada en lengua española por muchas voces con acento extranjero. Y vino, naturalmente, el deseo de conocer más, de conocer la obra entera de tan excelsa escritora. Cuando los maestros de español supieron que esto era imposible por no haber sido coleccionada en forma de libro por su autora, surgió entre ellos la idea de hacer una edición y dar así expresión a su admiración y simpatía por la compañera del sur. El Instituto de las Españas acogió con entusiasmo la noble idea y se propuso llevarla a cabo, empezando por comunicársela a la ilustre escritora. Su respuesta, bien generosa por cierto, fue el envío de este libro, en que por primera vez aparece coleccionada su obra anterior, lo mismo la publicada que la inédita. Si nosotros tenemos motivo para estar agradecidos a Gabriela Mistral por haber correspondido de manera tan espléndida a nuestros deseos, seguramente el mundo de habla española y los amantes de la literatura hispánica de otros y todos los países agradecerán a los maestros de español que los Estados Unidos y al Instituto de las Españas el hecho de haber logrado que este libro se publicara de manera que pudieran leerlo todos. Gracias a aquellos versos de la conferencia del profesor Onís y al entusiasmo que despertó en quienes los oyeron, surgió Desolación. Y fue la génesis de la Gabriela Mistral más conocida y leída. La voz de su poesía se corrió rápido, tuvo detractores, pero también muchos críticos que la elogiaron. La casa editorial Nascimento editó en 1923 el poemario que en uno de sus prólogos analiza su obra con estas palabras: hebrea de corazón, tal vez de raza, el genio bíblico traza su círculo en torno a Gabriela Mistral y la define. Su acorde íntimo y profundo, lo que llamaríamos la nota tónica de su personalidad, es un canto de amor exasperado al borde del sepulcro. Allí está ella. Hablará con ternura delicada de los niños, les compondrá rondas ágiles, tratará de sonreírles para que no tengan temor, aún en sus palabras más suaves, como en la fábula del lobo y Caperucita Roja. Se siente la garra de la fiera y uno experimenta el temor de que espante de súbito a sus criaturas infantiles con algún rugido. Irá hacia la naturaleza en busca del apaciguamiento y sabrá traducir por momentos la armonía universal. Cuando la dicha la visite, hablará de paz, de reconciliación, de apegada al oído de Cristo, y le dirá plegarias de una dulzura sencilla, aclarada en la fuente evangélica. Inventará símbolos maravillosos, parábolas y cuentos llenos de un prestigio antiguo. Dejará el verso para ser más simple y tocará en prosa los lindes mismos de la perfección. Pero todo eso no es ella. La fuerza de Gabriela Mistral está en su sentimiento del amor y de la muerte, esos dos polos de la especie humana. Gabriela Mistral adora al Dios único, hijo del desierto, al Dios vengador y terrible que abomina los pecados de la carne. Dios violento, inmensamente distante de su criatura, Dios solitario y resplandeciente.
En vano levanta y quiere echarle la túnica de Jesús. Se siente detrás su sombra de espanto y en la plegaria insiste que le dirige en sus arrebatos de amar por el preciso, tiembla sordamente el miedo de su propia condenación. Se diría que sus ruegos perdiense si hallar un eco. El nombre de su libro lo revela justamente aquí: desolación. Y la elección de las palabras dice constantemente su afán de intensidad. Todas las expresiones le parecen débiles, busca el vigor por sobre todas las cosas y se desespera de no hallarlo. Retuerce el lenguaje, lo aprieta, lo atormenta, quiere imitar el acento de fuego que oyeron los videntes de Israel y que ha quedado en las letras del Antiguo Testamento. No le importa nada sino eso, la energía, la máxima energía. Tiende la cuerda del arco hasta romperlo y lanas la flecha de acero con la loca esperanza de alcanzar hasta el corazón de la divinidad. Gabriela Mistral no ha sido la primera en romper con las tradiciones de la poesía castellana. Halló el terreno preparado por toda una evolución que inició Rubén Darío, pero ha dado a su obra un sello que la distingue y que está en la fuerza bíblica, en el amor intenso y único del cual derivan todos sus cantos, el cariño a los pequeñuelos y el sentimiento a la naturaleza, el fervor religioso, los mismos intervalos de serenidad en que se siente el jadeo del cansancio y la languidez que dejan los espasmos. Su amor es el sol creador de mundos, la inmensa hoguera de donde saltan chispas y se derraman claridades en el que, al quebrarse en las montañas y los árboles, figura sombras monstruosas y tiende a la penumbra delicada. Llega a las cimas, baja a los abismos, entibia, calienta, incendia, ilumina, vislumbra. Sirve de guía al caminante o lo extravía y lleva al borde mismo de los precipicios. No saciada con la pasión terrena, sube constantemente hacia Dios, le interroga, imagina la religión y la región misteriosa donde habitara el amado. Poemas. El pensador de Rodin. Con el mentón caído sobre la mano ruda, el pensador se acuerda que es carne de la huesa, carne fatal delante del destino desnuda, carne que odia la muerte, y tembló la belleza. Y tembló de amor toda su primavera ardiente, y ahora al otoño anégase de verdad y tristeza. El de morir tenemos pasa sobre su frente en todo agudo bronce cuando la noche empieza, y en la angustia sus músculos se hienden sufridores. Cada surco en la carne se llena de terrores, se hiende como la hoja de otoño al señor fuerte, que le llama en los bronces, y no hay árbol torcido de sol en la llanura, ni león de flaco herido, crispados como este nombre que medita en la muerte. Viernes Santo. El sol de abril aún es ardiente, y bueno, y el surco de la espera resplandece, pero hoy no llenes el ansia en su seno, porque Jesús padece. No remuevas la tierra, deja mansa la mano en el ardo. Echas las mieses cuando ya nos devuelvan la esperanza, que aún Jesús padece. Ya sudó sangre bajo los olivos y oyó al que amaba, que negó 3 veces. Mas rebelde de amor tiene aún latidos, aún padece. Porque tú, labrador, siembras odiando, y yo tengo rencor cuando anochece. Y un niño va con un hombre llorando, Jesús padece. Está sobre el madero todavía y sed tremenda en labios le estremece. Odio mi pan, mi estrofa, mi alegría, porque Jesús padece. La mujer fuerte. Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura el que te apegó, un hijo
al pecho de Azucena, y bajo ese recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano serena. Segarte vi en enero los trigos de tu hijo, y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, agrandados al par de maravilla y llanto, y el lodo de tus pies todavía besara, porque entre 100 mundanas no he encontrado tu cara, y aún te sigo en los surcos de la sombra con mi canto. El niño solo. Como escuchase un llanto, me paré en el repecho y me acerqué a la puerta del rancho del camino. Un niño de ojos dulces me miró desde el lecho, y una ternura inmensa me embriagó como un vino. La madre se tardó curvada en el barbecho, el niño al despertar buscó el pezón de la rosa y rompió en llanto. Yo le estreché contra el pecho y una canción de cuna me subió temblorosa. Por la ventana abierta la luna nos miraba, el niño ya dormía y la canción bañaba. Como otro resplandor mi pecho enriquecido, y cuando la mujer, trémula, abrió la puerta, me vería en el rostro tanta ventura cierta que me dejó el infante en los brazos dormido. Futuro. El invierno rodará blanco encima de mi corazón, irritará la luz del día, me llegaré en toda canción. Fatigará la frente del gajo de cabellos lacio y sutil, y de olor de las violetas de junio se podrá morir. Mi madre ya tendrá 10 palmos de ceniza sobre la sien, no espigará entre mis rodillas el niño rubio como mies. Por hurgar en las sepulturas no veré el cielo ni el trigal. De removerlas la locura en mi pecho se ha de acostar. Y como se van confundiendo los rasgos del que he de buscar, cuando penetre en la luz ancha no lo podré encontrar jamás. Orígenes de vida y poesía. En Desolación, Gabriela Mistral refleja sus diferentes mundos: Chile, América Latina y Europa. Los sentires interiores más profundos y los públicos que denuncian llaman la atención o abogan por la solidaridad, la naturaleza y lo urbano, lo terrenal y lo divino. Es una poesía tapizada de lo autóctono, pero donde resuenan el panteísmo religioso y las creencias venidas de ultramar. Desolación es el poemario que empieza a poner en boca de todos la obra de esta maestra de escuela. Coloquial, natural, directa, pasional y sensible a los sentimientos y al entorno, la ilusión y el dolor ante la muerte, escribió Whitson Manrique Sabogal en el artículo de 2018 en W Magazine. Es la mujer cuya escritura no traduce, sino teje a contrapunto una vida llena de pasión trágica, de amores que no conocen fronteras, de experiencias vitales límite, de compromiso radical con su tierra matria y con el sueño de América. Según la Real Academia Española de la Asociación de Academias de la Lengua, en la edición conmemorativa que reunió su obra en Gabriela Mistral en verso y prosa, en Editorial Alfaguara. Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, en el Valle de Elqui, en los Andes chilenos, y murió el 10 de enero de 1957 en Nueva York. Fue bautizada como Lucila de María del Perpetuo Socorro do Godoy y Alcayaga, hija de Juan Jerónimo Godoy Villanueva, profesor de escuela, y de Petronila Alcayaga Rojas, de ascendencia vasca y exviuda de 44 años. Tuvo 2 hermanos medios, Melina Molina Alcayaga, por una parte de su madre, que además se convirtió en su primera maestra, y Carlos Miguel Godoy Vallejos, por parte del padre. Su padre abandonó el hogar cuando la niña apenas iba a cumplir los 4 años. Vivió su infancia en Montegrande, en medio de la naturaleza. En 1904 empezó a trabajar como profesora ayudante en La Serena y desde 1908
como maestra en la cantera. En 1910 obtuvo el título de profesora de Estado. Con 21 años comenzó a colaborar con artículos en la prensa de la región y el 1 de noviembre publicó su primer poema, Tristeza. En 1914 ganó su primer concurso literario en los llamados Juegos Florales. En 1922, parte de esos poemas que editaron en el volumen Desolación. Según la crítica, el poema Desolación de Gabriela Mistral es considerado como uno de los mejores de su poesía. Esta composición poética está cargada de congoja. El yo poético hace alusión a la noche con un sentido metafórico, pues desde esa perspectiva va trabajando los versos para dotarlos de esa atmósfera mustia. El poema Desolación está compuesto de 8 estrofas que poseen rima consonante. En esta poesía la autora maneja diversas figuras literarias como los de admiración y preguntas retóricas que le dan énfasis a las expresiones. En la primera estrofa hace referencia a los elementos de la naturaleza como la bruma, el mar, la tierra y la noche. La conjunción de los 4 versos confieren a esta sección una atmósfera cargada de congoja. Así lo expresa la poetisa en sus versos. La bruma eterna, para que olvide donde me ha arrojado la mar en su gola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre se esconde. En la segunda parte hace alusión al viento, otro elemento de la naturaleza que, cuando ulula, trae gritos y sollozos, es decir, que el viento representa el dolor que hay dentro de ella. Cuando mira quizás el ocaso. Tal así como escribió: el viento hace a mi casa su ronda de sollozos, y de alarido y de quiebra, como un cristal mi grito, y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos ocasos dolorosos. En la tercera estrofa, la poetisa, a través de la pregunta retórica, nos habla sobre la muerte, aquella que le arrebató a su madre, y debido a ello es que siente una necesidad de afecto y de abrazarla, como antes lo hacía. Como se lee en el texto, podemos decir lo siguiente: ¿a quién podría llamar la que está aquí ha venido? Y más lejos, que ellas solo fueron los muertos. Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto, crecen entre sus brazos y los brazos queridos. En el cuarto fragmento señala que los vientos de las embarcaciones ignotas no saben de su martirio. Son extraños que llegan trayendo frutos, pero sin el mismo brillo con el que ella cultiva en su huerto. Así lo plasma también en sus versos, y dicen así: los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de las tierras donde no están los que no son míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. En la quinta estrofa indica la incertidumbre que la embarga al no saber nada de su madre, pero sabe que ella está en un lugar mejor. Por eso escribe lo siguiente: y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me destierne. Vencida, hablan extrañas lenguas, y no la conmovida, lengua que en tierras de otro mi pobre madre canta. En la sexta sección menciona otro elemento de la naturaleza. En este caso se trata de la nieve, que nos indica la temporada del invierno. Además, menciona la frase noche larga, señalando con ello el dolor y el sufrimiento que aún vive en ella. Así se lee en sus versos: miro bajar la nieve como el polvo de la huesa, miro crecer la niebla como el agonizante, y por no enloquecer no encuentro los instantes, porque la noche larga ahora tan solo empieza. En la séptima parte, en su conjunto, hace alusión a la congoja, al duelo que persiste en el yo poético en la temporada invernal. Así, la poetisa afirma lo siguiente:
Miro el llanto extasiado y recojo su duelo que viene para ver los paisajes mortales. La niebla es el semblante que asoma a mis cristales, siempre será su albura, bajando de los cielos. Y ya en la última estrofa, la poetisa compara la mirada materna con la de Dios, pues trae el aroma de su presencia en su hogar. Siente que su madre está con ella en el espíritu y llega a aliviar su dolor. Por eso plasma lo siguiente: siempre ella silenciosa como la gran mirada de Dios sobre mí. Siempre su azahar sobre mi casa, siempre como el destino que ni mengua ni pasa, descenderá a mi cubrirme, terrible y extasiada. En conclusión, podemos afirmar que el poema Desolación es la representación del dolor y la tristeza del yo poético, donde despliega un buen manejo estético del lenguaje y que a través de la utilización de diversos recursos literarios nos presenta la imagen de su madre ausente.